en el área de Cloud Native de América Latina. Si tú miras el currículum de este señor, es Golden Cube, o sea, cuando te dice Golden a nivel de Cube Astronaut, es una persona que ha tomado todas las certificaciones, fue evangelista de la Cloud Native y junto a mí, digo, no es por frontear, también es Docker Captain. Y que está bonito ese logo, está bonito. Exacto. Lo único que él tiene es la chaqueta nueva. Que yo voy a llamar ahorita y voy a decir, mándeme la mía. Este señor es de Europa, pero está enamorado del Caribe. Ustedes van a conocer un personaje que tú inmediatamente tienes con él 10 minutos hablando, te enamoras. Yo lo conocí en un piso 15 en Bogotá con frío, bebiendo cerveza. Y desde que lo conocí, yo dije, este señor tiene que ser amigo mío por el resto de mi vida. Así que de pie, por favor, porque es nuestro primer orador. De pie y con algarabía, vamos a recibir a Fabricio Segura, nuestro primer orador del Container Stage. Ese me lo puedo llevar. Me regalaron un micrófono. Y que lo dejamos solo ya. Ese espacio de usted ya. Señores, otro aplauso, que está como callado eso. ¿Qué debo hacer? ¿Este? No me lo regalan. No sé. Sí, ahora sí. Debo quedar aquí, parado. No me puedo mover. Pero voy a hacer una cosita. El tiempo. Y vamos directamente a lo que les tengo. Casualidad, no hay demo, no hay nada. Es la historia de mi vida. Extremadamente larga, porque soy viejo. Cuando pensé en qué historia contar sobre mi vida, el título actual lo puse con algo que es actual. Entonces, empezando por, gracias por estar acá, porque es justo, a todos les gusta el modal. Gracias por los contenedores que están en todos nosotros, porque si son profesionales, estudian o hacen cualquier cosa, los contenedores están en todas partes hoy en día, incluyendo en los teléfonos. ¿Por qué AI Native? Yo soy la última persona que es AI Native, porque tengo 55 años. La inteligencia artificial no existía en aquella época, aunque soñábamos con ella. 35 años de mi carrera profesional, pero empezó todo antes. Entonces, este soy yo. Normalmente uso esa chaqueta, allá poco seria, llena de pines. Hoy uso esta porque, como Víctor dijo, Containers Day es también parte de Docker. Docker Captain es uno de los logros que he tenido en mi vida. Lo que van a descubrir es que yo hasta hace poco no hacía nada de eso. Estaba en casa con mi computador o en la oficina y no me gustaba compartir, confieso. Entonces me deben perdonar, porque yo no era una persona social hasta el 2023. Les contaré qué pasó. Soy CNCF Ambassador, significa que la Cloud Native Community Foundation cree en lo que yo puedo representar. Golden Cube Astronaut, como dijo Víctor, es un logro donde los enfermos mentales como yo, que se apasionan de Kubernetes, contenedores, estudian para como unas 18 certificaciones. Son 16 en realidad, pero como tenía tiempo me hice otras 2. No lo hagan, o sí, háganlo, ¿por qué no? Pero no es el título en sí mismo, es la necesidad de seguir aprendiendo todos los días. Con mi edad, yo nunca he parado. Esto es un mensaje que les doy desde el principio.
aunque podemos mirarnos alrededor y hay de todo en el mundo, hay mucho por aprender. Si no me meto, no sale nada. Allá dice español, inglés, italiano. Ayer hice una charla en Brasil, virtual, y la hice en portugués, sin usar IA. No porque soy bueno y hablo idiomas, porque me intereso de las cosas. Entonces, cuando a uno le interesa realmente algo, ¿qué es lo que hace? Se concentra, se pone con una voluntad que es el secreto para lograrlo. Y allá una frase que para mí es verdad: mi trabajo es mi juego favorito. Yo siempre soñaba desde niño de prácticamente operar algo que fuese un juego. Y con los videojuegos después, cuando los crearon y los inventaron, yo vi que eso podía ser un futuro. Pero yo nací antes de los videojuegos. Allá están 3 banderas. Italia porque es donde nací. Colombia es la patria que yo escogí en 2007. Y Panamá es la patria fiscal, pero también muy querida. Entonces, he dividido eso en 5 actos, yo creo. No he ensayado, así que podrían ser 4, pero la historia siempre es la misma. Yo soy un niño todavía, un poco crecido, pero siempre yo. ¿Y qué hacía? Yo realmente dibujaba teclados en el papel. En 1977, cuando iba a la primaria, quería ser astronauta. Decía, yo voy a ir a la luna. Pero el shuttle explotó. Boom. Entonces dije, ¿verdad que es un poco peligroso eso? Mejor me quedo acá. Me quedo acá. Y mi mamá me dijo, bueno, pero mira que hay también electrónica, cositas. Y empecé a mirar circuitos electrónicos. Piensen que en 1977 las mamás eran más pobres que hoy. Decían, ¿cómo hago para comprarle la vida que me pide ese niño? Así que no tenía nada. Y no teníamos tampoco un televisor de colores. Pero yo tenía un padrino, no como el de la película italiana de esos, un padrino de verdad de bautizo que era uno bastante rico. Y en la televisión que tenían ellos se veían colores y tenían consoles de juego que a la época era el Intellivision. No sé cómo la inteligencia artificial logró dibujar exactamente la consola como se veía en aquella época. Y el televisor de tubo catódico, etcétera, etcétera. Y yo iba allá y esas niñas que eran las hijas del padrino jugaban y me decían, ven, juega. Y yo decía, mamá, compramos uno. Me decía, olvídate. Mi mamá siempre decía, dice, en italiano se dice, dici foglia e ti fai pasar la voglia. Que significa, tú dices hoja y se te va la gana. Y yo veía muchas hojas. Más que aquí afuera. Muchas. Entonces, yo realmente, aparte de todo eso, decía, mira, pero qué belleza. ¿Por qué se ve en color en este y en blanco y negro en el mío? ¿Por qué la gente puede jugar con cosas y yo no puedo? ¿Dónde está la diferencia? No solamente en la tecnología y en la electrónica. Es algo que puede ser el dinero, lo puede comprar todo. Hoy en día el dinero les puede dar el conocimiento de la inteligencia artificial. Yo diría que sí, de un lado, porque pueden comprar modelos, cursos, pero cuanto más la información es, tanto más la dispersión. Y con la dispersión no tenemos la resolución necesaria para poder obtener un resultado, un objetivo a la vez. Yo tengo un compañero de trabajo, no lo he dicho, pero trabajo en una empresa que se llama Veritas Automata. Está en Miami, no es mía, pero la quiero mucho. ¿Y qué hago? Soy Chief Engineer, así lo denominan. Es como una especie de CTO, pero un poco menos. Solamente hago con la gente. Tanta tecnología se la dejo al CTO y vamos a hacer de manera de que Human Resources y todo lo que hay alrededor trabaje con un equipo de Principal Engineers que trabajan conmigo. Soy
mentor podría ser, pero también me gusta lo práctico. Y entonces no puedo dejar de hacer cosas que están relacionadas con las nuevas tecnologías. En el pasado, todo eso empezó desde el principio. Por eso, jugar ahora en una empresa que me permite seguir haciendo lo que es alimentar mi curiosidad es exactamente la maravilla de la vida que yo les deseo a todos ustedes. Si tienen una pasión, hasta sea ir en bicicleta, que lo puedan hacer. Maravilloso. Les decía que yo dibujaba un teclado en el papel y mi mamá pensaba que quizás el manicomio era la cosa justa, porque realmente dice, ese niño dibuja un teclado en el papel, escribe sobre el teclado de papel y se cree que hace algo. No sé qué había en mi cerebro, pero probablemente era una especie de training autógeno, se llama. O sea, algo que te entrena a hacer algo con la voluntad. Vendían unas revistas de informática. En aquella época todavía existía el kiosco de revistas donde uno iba. Yo, una vez por semana, el dinero del desayuno que mi mamá me daba, yo compraba la revista. Hasta que mi mamá viene y dice, pero un momento, ¿tú cómo es que tienes todas esas revistas? ¿Has robado? No, yo no robo. Bueno, no. Pero, entonces, ¿cómo las tienes? Dice, bueno, mamá, yo voy una vez a la semana, no como, y me compro la enciclopedia de los computadores. Siempre en 1937. Y mi mamá dice, no te creo. Vamos donde la señora que vende. Entonces vamos y la señora le dice, sí, es verdad. Él todos los jueves por la mañana viene acá y compra mi computador. Y mi mamá dice, bueno, quizás tan loco no esté. El sueño se vuelve real porque el padrino del televisor de colores un día viene y dice, mira, se viene la Navidad y te doy este sobre. Me da un sobre con lo que a la época era el equivalente de $600 y me dice, ve en aquella tienda allá que vale menos y te compras el que tú quieras. En el frente del niño que la inteligencia artificial dibujó es un Commodore 64 que fue el primer computador que yo compré con el dinero de mi padrino. Y como era bastante, pude comprarme un floppy disk, que en aquella época todos usaban el magnético, el registrador, y una impresora. Así que mi papá, que era policía, viendo la impresora me empezó a decir, mira, hazme todos los formularios para hacer mis cosas. Ya empecé a programar. Tenía 12 años prácticamente. Para hablar con un Commodore 64 no había un sistema operativo. Había solamente una manera, escribir BASIC o Assembler, pero Assembler viene después. Piensen en la ventaja que he tenido yo, que yo digo, ustedes no la tienen hoy. Para hablar con una máquina, yo debo escribir números de línea y cada vez que quiero una recursividad, debo volver a una línea para poder tener un resultado. Y para obtener de la máquina algo que es lo que hoy llamamos un programa. Todo era un programa, no era una secuencia de comandos, sino unas instrucciones. Eso yo realicé con el tiempo, que me dio una forma de pensar muy informática. Si hay algo que debo hacer, por decir, ir a tomar un café, no digo que pienso en los pasos que hago, cuántos son, pero visualizo el camino. Es una cosa increíblemente paranoica, pero es una grande ventaja. Y yo les invito como segundo mensaje para ustedes, que cuando hacen algo y se ponen un objetivo, lo hagan pensando en el camino, no en el resultado. Yo quiero un Ferrari, qué bueno, rojo. ¿Qué debo hacer primero? Cuesta mucho. Me debo informar. La Ferrari me va a preguntar quién soy y si no tengo dinero suficiente, no me lo da, porque funciona así. Entonces voy por un Lamborghini, así no me piden quién soy. $400,000. ¿Dónde los conseguimos? Hacemos un container day, sponsors pagan. No se puede. Debemos hacer un plan, tener un plan.
Y mira, casualidad, yo no ensayé esta charla, lo digo la verdad. Los 80 me dieron un plan de estudios. ¿Cuál era el plan de estudio? El teclado de papel con el cual yo escribía programas era un teclado real ahora. Vamos a qué pasa después de que desde los 12 yo hago la secundaria, el instituto profesional o liceo científico, como se llama en Italia, y me acerco a lo que son los primeros sistemas operativos. Entonces nos trasladamos a los años 90, donde para hablar con una máquina hay comandos. Y les aseguro que pasar desde basic, programación, a comandos fue un trauma, porque a la época no existía Internet. Los manuales eran cosas escritas en inglés. Y aunque ahora hablo 4 o más idiomas, en aquella época nada más hablaba italiano y mal, dialecto. Así que la voluntad me ayudó muchísimo a aprender que los sistemas operativos y los comandos para comandar las máquinas no solamente eran una forma, sino que habían AX, HPUX, Tru64. Aquí se habla de sistemas Unix o VAX, OpenVMS, Sanos, con Solaris. Agregámosle 2 porque fue muy importante, Microsoft 2 y IBM PC 2. Son todas cosas que ustedes estudian en la historia de la informática. Mi grande ventaja, que me da casi escalofrío, es que yo aquella historia la viví y la recuerdo. Otro consejo, memoria, no olviden. Todo lo que les acompaña y les da la opción en la vida de seguir adelante, recuérdenlo. Todos los logros y las fallas también, porque de las fallas se aprende, ¿no? Lo dice una canción de Shakira también. Entonces, Workstation Unix, imposible de comprar. Esta vez el padrino no daba más dinero. No había nada que hacer. Pero estaban las universidades con los laboratorios. Y había un enorme Cray, se llama. Un Cray es un mainframe. Y los computadores conectados en serial se podían usar y conectarse a ese enorme cerebro. Entonces, ¿qué pasa conmigo? La parte mala. Telnet, FTP, las contraseñas en claro, todas las contraseñas de la universidad me robaba. Pero aprendí a hacerlo. En lo malo hay algo bueno. Por ejemplo, hoy en día, si estudian cybersecurity, van a aprender penetration testing. Si después son malos y lo usan para robar un banco, pues asunto de ustedes. Pero por lo malo se empieza a volverse bueno. La cura se obtiene si le pongo la enfermedad al cuerpo. Entonces, parte de eso es también no se paren frente a lo que podría ser éticamente no correcto. Si sienten que quieren saber cómo está hecho, porque son ingenieros o profesionales en línea general, si son de marketing, vayan a ver cómo está hecho el mercado, cómo funciona la bolsa, por ejemplo. Si son de ingeniería electrónica, miren cómo está hecha la electrónica. Si son de literatura, deben leer un libro. Siempre es cómo está hecho. Cualquier cosa, incluyendo los doctores, no sean malos que van a cortar las personas para ver cómo está hecho, eso no. Dejémoslo a un lado. Pasamos a 1994, donde primer computador para viajar, yo adquiero, no digo compro porque lo encontré en el suelo, un IBM ThinkPad 486, 25 megas. Si no han visto esas cosas, no se imaginan cuánto lentos eran. Yo aprendía, iba a hacer algo, un café, cualquier cosa. A la época fumaba, entonces me acababa un paquete de cigarrillos. No de cigarros, porque no conocía República Dominicana también. ¿Y qué pasa con esos computadores? Eran muy lentos, pero era portátil. Era portátil con una pantalla monocromática. Si ahora lo pienso, mientras les hablo a ustedes y activo el cerebro y miro esto, 128 GB de RAM, 16 GB de NVIDIA, puedo correr modelos acá de inteligencia artificial, un procesador con 24 core. Cuando lo prendo, me voy y ya está listo. Dice, ¿dónde estás? Estoy listo.
Ese otro no, ese coso. Tic, ¿qué pasó? Se habrá dañado, ¿eh? Después de media hora. Ready. ¿Cómo hacerse daño entonces? Porque hay también que hacerse daño. Linux, nueva cosa, era 94. Slackware 1.8. Quiero saber qué es. Linux es gratis. Microsoft, Bill Gates me cobra plata para Visual Basic a la época. Microsoft Visual C. Windows todavía no estaba el 95, usábamos el 3.1 con el 2. Digo, yo quiero saber qué es ese Linux. Unix lo he visto, pero ¿será realmente Unix? Revista, 14 floppy de 1.44 para la parte de texto, terminal, y 36 discos para X-Windows. Creo que fue una semana de mete, reinicia, borra. ¿Qué pasó? No funciona. ¿Dónde está el 2? Tenía las copias de los juguetes, no tengo nada más. Pero al final de esta semana, Linux, con el típico login texto, el número del kernel, la versión y el usuario por poner, entro, funciona. Primer comando, ls. Segundo, pwd. Tercero, clear. Qué bueno. ¿Quién sabe Unix ha entendido que en el 94 hacer una cosa así era ganar la lotería? Hoy en día dice, por favor, quítate acá. Clic, clic, Ubuntu, otras cosas. X-Windows, otra noche, día, cosas. Al final de los 36 discos, una pantalla gris mate con una cruz negra y right click salía una calavera diciendo kill. Digo, ¿qué es eso? Terminal. Se abre un terminal y otra vez LSPD clear. Fantástico. 1994. Pero Linux creció. Y yo crecí con él, parte de él, porque yo inmediatamente dije, quiero colaborar con el open source, con el software libre. Yo tengo las raíces de los 80, porque he podido pasar de un computador que entendía lenguaje a uno que entiende comandos. Estamos en los 90. Vamos a ver qué pasa. Red Hat. A la época estaba Caldera, que tristemente no era un volcán. A mí me encantan los volcanes, pero ese se cayó, se destruyó. SUSE, todavía están. Red Hat, SUSE. Están mandando hoy en día. Mandrake, Ubuntu, Debian, están. Pero Red Hat y SUSE son el negocio de Linux. Si le pedimos a Tolbert quién le dio más a Linux, él dirá Debian. Pero silenciosamente dirá, sin Red Hat y SUSE no hay dinero. Ubuntu fue una distribución que cuando yo la vi al principio, yo soy un fan, entre comillas, de los RPM. Si hago, este es un dual boot, tengo Windows. En la época había una batalla, dice, ¿qué usas tu Windows? ¡Ah! Yo uso Linux, o yo soy Unix. Ahora no existe más, ahora voy a Azure, digo, clic derecho, crea VM, Linux. El mismo Bill Gates dice, hagan ellos que son más buenos. Pero si tengo que correr un juguete, o si tengo que mostrarle esta presentación en un proyector que no tiene una resolución Ultra HD, y lo hago en Linux, sale mal, porque NVIDIA no escribe el driver correcto, lo escribe limitado, el original de NVIDIA. Windows sí, funciona. Dice, pero yo uso Mac. Otro cuento. Dejamos Steve Jobs a un lado, porque en mi carrera personal, yo siempre he usado Macs, pero el computador Mac lo uso para mirar el Gran Premio de Fórmula 1. Realmente. O Netflix. Cuando estoy viajando y no quiero meter la contraseña de Netflix en el hotel, la pongo en el Mac. Y el Mac normalmente se lo lleva mi esposa en la mochila. Así que cada vez me dice, esa pesa. Basta llevar ese computador que solo sirve para comprar café. Porque en línea compro el café. Siempre con el Mac. Pero no trabajo en Mac. Es una forma mentis. Mac, yo he visto una demo antes, fantástica, la veremos después, no quiero anticipar.
en Mac. Pero aquí yo puedo correr modelos en este. Así que para mí la parte x86, o digamos lo que me permitió conocer Linux, más que otras cosas, sigue siendo mi favorita. Vale cualquier cosa. Si lo hacen con una tablet y Android, va a funcionar igualmente. Lo importante es que tengan aquel camino del cual hablaba antes claro. ¿Qué quiero hacer? Esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Así. Aquí mencioné también en 2010 las primeras Raspberry Pi. Ahora está la RISC-V que les invito a controlar porque estamos trabajando mucho en eso. RISC-V, a diferencia de Raspberry Pi, los procesadores ARM cuestan. El procesador RISC-V es open y pueden escribir sus instrucciones. Por ejemplo, piensen que quieren crear un procesador o una tarjeta exclusivamente para contenedores. Con RISC-V lo pueden hacer, con ARM lo debe hacer quien tiene los derechos. En 2020, para concluir ese slide, en este camino Linux se vuelve invisible. ¿Por qué? Porque va al cloud. Antes también, el cloud desde el 2010, 2012 ya trabajábamos activamente en eso. Y los contenedores contribuyen muchísimo en esta abstracción. Sin los contenedores no se hace nada. Me gustó una charla de Víctor Recio en Casa de New York que les pongo como una especie de, digamos, truco, hint, recuerdo. Los contenedores nacen de algo que en las máquinas se llama proceso. Entonces, cuando yo en Linux, después del lspbdeclare, ponía ps-edf o ps-aux, miraba qué procesos estaban, aprendía los números, kill, los mataba, qué bueno, signal, hang up, etc. Los contenedores son una evolución de aquel segmento de tecnología que era un proceso. Entonces, ¿cómo aprendimos de los microservicios que un servicio para una tarea, un contenedor para un servicio, para una tarea, pero hoy se ha vuelto como un contenedor hasta para una máquina virtual? La filosofía inicial era un proceso, pero bien abstraído. Tenemos dinosaurios históricos antes de ese proceso, sí. Por ejemplo, si ustedes habían trabajado conmigo en los 90 o en 2000, cuando montábamos DNS con Bind, se usaba una estrategia que se llamaba chroot. Yo creaba en el disco un entorno encajado con todo un sistema que prácticamente abstraía el file system y por razones de seguridad creaba un enclave, como los cardenales, donde podía correr el DNS. Seguro. Esto en Docker y contenedores, y hoy en día no solamente en Docker, recuerden que se llaman Container Image, no más Docker Image, aunque como Docker Captain debo reconocer que Docker es el pionero, número uno, pero hoy con el estándar Open Container, lo que sabíamos en 2012 se ha vuelto nada, porque ha evolucionado en algo que tiene un poder mucho más grande que todo lo que les he contado hasta ahora, la comunidad. Yo le estoy hablando de una persona, mi historia, con todas las anécdotas, etcétera, etcétera. Pero la comunidad construyó todas las cosas que yo usé en mi camino. Y el open source, al principio, SourceForge, estaba en lugares con esos sistemas que Git, cuando Torvalds hizo Git, yo dije, bueno, por fin tenemos un sistema para integración continua, porque antes los trunks y las tecnologías de antes era imposible. Yo todavía me acuerdo, no sufro de arteriosclerosis todavía, entonces me acuerdo de aquellos tiempos y es una grande ventaja remarcar que la memoria de lo aprendido no hay que olvidarla. Si se me olvidó algo, cómo usar DOS, no es que lo voy a instalar en un VMware, pero puedo hacerlo. Si quiero volver a vivir el pasado, lo puedo hacer. Y a veces no hace daño. Si nunca lo viví, vivirlo es como mirar una película de los 80. A veces es bonito, aunque un poco aburrido por los colores, pero sí, claro. 2020, lo que
vamos acá a ver es que viene este Kubernetes. O sea, lo que yo decía de los contenedores antes, la abstracción de un proceso que se vuelve algo que es prácticamente de la misma entidad de un computador, se pueden orquestar. La orquestación significa que hay alguien que entiende mi necesidad de tener un conjunto de cosas que hacen separados puntos o separadas tareas de una manera organizada. Y además, si algo se muere y Docker Compose no me lo hace volver, quizás con Kubernetes tengo resiliencia. Por lo tanto, aquí está 2020, pero Kubernetes es 2016. 2016 es cuando Google dona Borg a la comunidad, que es el primer nombre de Kubernetes. Aquel punto es muy importante porque nace la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, y de allá, con dos productos, Kubernetes y Prometheus, empezamos el viaje que hoy incluye un landscape de 1.600 y creciendo proyectos que contribuyen a que Kubernetes sea un ecosistema tan fuerte que probablemente es superior a Linux. Porque yo digo, Linux, Red Hat, o SUSE, o yo quiero Rancher, entonces uso K3S, RKE2 y SUSE porque son el ecosistema, pero uso K3S, RKE2 significa que uso un sistema para correr mis contenedores que es una distribución de Kubernetes. Ya no estoy pensando en Linux, ya estoy pensando más arriba. Todo eso camina y ahora con la IA ni hablemos. Las herramientas cambian muchísimo. Mi pensamiento, aquí lo digo, no. ¿Por qué no? Porque mi pasión sigue siendo la informática, la información automática. Esa es una estupidez, ¿no? Porque uno dice, informática, ¿qué significa? Ofimática. Son traducciones compactadas de una palabra como información automática que no describe todo lo que hacemos todos los días, como tampoco DevOps lo describe, o platform. Son palabras que reducen muchísimo el valor de una cultura. Por eso cuando me dicen, yo soy ingeniero DevOps, le digo, no, la cultura se llama DevOps. El ingeniero se llama ingeniero, que hace cosas. No, nunca darse una etiqueta. Esto es otro que aprendí y que se lo paso como, digamos, un consejo. Experimentenlo. Pero yo no me doy una etiqueta. Si me dicen, ¿quién eres? Yo, Fabrizio. ¿Qué haces? Me meto allá y hago cosas. Sí, pero ¿cuál es tu rol? Le digo, me llaman Chief Engineer. ¿Qué significa? Ay, no, dolor de cabeza cada vez explicar todo lo que hago. La resolución de lo que uno hace es mucho más grande que una palabra. No digan que son DevOps. Dicen, yo me ocupo de tecnología y, entre otras cosas, le doy servicio a la gente. ¿Qué significa DevOps? Hago arquitectura de plataforma. Me cuido de que los logs y los mensajes de telemetría en una plataforma de observabilidad sean consistentes. SRE. ¿Vale la pena reducirlo así? Cuando hacen una entrevista de trabajo no hagan eso, porque si no después no los cogen y me vienen a buscar. No pueden, deben ser tristemente extendidos. Pero si en la entrevista la hacen conmigo, no me vengan con eso, porque le digo, no, dime la verdad, ¿cuál es tu sistema? ¿Cómo piensas? Yo quiero saber cómo piensas, no qué es lo que sabes. Por eso un impacto silencioso. Todo lo que es pasar del mundo universitario, tener mentorías, pero también memorias de la universidad y entrar en el mundo del trabajo es otra parte de trauma. Uno dice, ¿qué vamos a hacer? Aquí me están preguntando que haga esto, este otro. No sé qué hacer porque desde la universidad no están formados para el mundo del trabajo y no es culpa de la universidad, no es culpa de nadie. Simplemente estudiar es como aprender karate y después ir en contra de Bruce Lee, que ya se murió, pero menos mal. El puñetazo en la cara llega, porque la experiencia es superior. La experiencia es otro punto que no deben tener a un lado.
Si no la tienen, trabajen para hacerlo, pero no para poner envidia a quien ya la tiene o para decir, yo también sé hacer eso, ese no sabe nada. Porque al final, la cosa que he aprendido muchísimo es trabajar en equipo. Y aunque hoy en día la IA está eliminando eso, porque spec kit, yo me hago mis cosas, tengo mis agentes que trabajan para mí. Ojo, los agentes son como personas, deben tener una identidad, deben tener un contexto. Si no le dan una identidad y una tarea por hacer, alucinan, son drogadictos. Vamos a ver cómo cambia mi vida. En 2023, como les dije, yo no hacía nada, no era social. En 2023, mi amigo Gerardo López, él también, Docker Captain, me invita a ir a presentar con él sobre observability. Me dice, tú eres mi jefe, entre otras cosas, ayúdame. La empresa donde trabajo apoya, la vicepresidenta de marketing pone el dinero, vamos a Guatemala, nunca lo había visitado. ¿Qué me quedó de esa experiencia? Primero, conocí Guatemala. Segundo, KCD, Kubernetes Community Days. Presenté. Conocí personas que me dijeron gracias. Cuando uno me dice gracias, yo digo, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Venir acá? No, contribuir. Y de allá veo el entorno. Otro consejo, abran los ojos. Mira cuántos somos acá. Yo estoy hablando a todos ustedes y ustedes me escuchan. Somos para nosotros todo un entorno. Yo sé que de aquí alguien para una estupidez que yo dije le cambiará la vida. ¿Cómo? Si me hacen una pregunta mala y no sé responder, yo me botaré por esa escalera. Pero, y otra cosa, siempre en bromas, porque no vale la pena, nada es serio. La muerte es seria, no podemos hacer nada, pero todo lo demás es muy bonito. Antes del 2023, ya viejo, ya pasado los 50, siempre lo digo, 50, mitad está en el ataúd. La otra mitad vive. Le estoy hablando con los 4 que están viviendo. Los otros 50 ya se fueron. Pero la memoria queda, ¿eh? La misma experiencia, pero el contexto global. Yo veo a la gente. Y después mire lo que hago. 2024 gasto dinero, 2025 gasto dinero, todo en mi bolsillo, viajo. Voy a Los Ángeles, Costa Rica, Colombia, bueno, era fácil, era suficiente salir de la casa. North America, el primero fue a Salt Lake, después viene Guadalajara, Londres. Debo leer porque son tantos. Hasta en África, Nigeria, en todas partes hemos ido. Hablar no solamente de eso, también de cosas técnicas, obviamente, pero consciente de que iba a estar con la gente. Que la IA en un cuarto y yo me quedo allá solo. La gente, hazme eso. No. Somos humanos, o quizás no, pero yo digo que sí, ¿no? Que esa parte es la que va a concluir. ¿Por qué trampa del aprendizaje? Por esto. O sea, yo en 32 años de mi carrera trabajaba para mí. En las empresas donde he trabajado hacía mentoría, explicaba a la gente, pero el training era interno, siempre era muy pobre. Con la IA, hoy tengo algo más. Yo inmediatamente adopté la IA. Cuando era solo ChatGPT, empecé. Cuando era prompt, que todo el mundo decía, ¿qué es eso? ChatGPT, deja eso. Prompt engineering. Hoy en día ya es historia. Piense que poco tiempo ha pasado y ya no hacemos prompt engineering. Ya hacemos AgentMD, Skills, DesignMD. Damos contexto de una manera que es diferente. Y todavía nos falta mucho porque nos falta quantum computing que se viene de aquí a 5 años. Blockchain. Nos hemos olvidado que la deterministic que buscamos por la falta que tiene la IA está en la blockchain. Yo trabajo en eso, entre otras cosas. No blockchain cripto, blockchain inmutabilidad de las transacciones. Hyperledger Fabric, por ejemplo. Entonces me defino un ingeniero iNative. Si no es verdad,
metieran tomate que necesito para la ensalada, es usar herramientas de IA. Diseñar algo que realmente incluya la tecnología que ha seguido creciendo conmigo. La IA, yo digo acá, que forma un ciclo de retroalimentación, pero no olviden que los humanos deciden. Si dejan la IA hacer cosas solos, los daños, yo no abriría una compañía de seguro para pagárselos, porque va a ser un desastre. No estamos listos para eso. Pero mi visión para el futuro es que de aquí a 20 años estaremos en la playa, en Punta Plata, Punta Cana, no sé, Puerto Plata, allá tomando sol con la IA trabajando para nosotros. Pero debemos saber trabajar con la IA. Si no, manejaremos el camión, que siempre es un buen trabajo, pero no es lo que quizás estamos aquí por hacer. Miren esa escalera de tiempo. Desde la era mecánica, yo no había nacido en 1800, creo, no sé, quizás sí. Y después viene la era de software, de internet, de la nube, pero la mecánica es todavía muy importante. Hoy estamos en un mundo donde desde la operación, desde descubrir la rueda y el fuego, hemos llegado a computadores. Y no creo que hayan alienígenas con conspiraciones que vienen aquí y nos dan la tecnología. Creo que los humanos tienen el cerebro para hacerlo. Después no digo que no hayan los alienígenas, pero tienen otras cosas por hacer. Es muy largo la distancia en el cosmos. Estamos trabajando en eso, pero antes tenemos que lidiar con eso de la IA. Y la IA es 2020 en adelante, pero no se les olvide que va a llegar el quantum. Lo habrán escuchado. Quantum cambia mucho lo que hacemos, porque un procesador tiene bits en su forma de pensar. Si un bit es 1 o 0 en el sistema binario, ya sabemos, es determinístico. En quantum es 1 o 0, dependiendo de cuándo lo miro. Piense cómo le va a cambiar la vida. No existirá nada hasta que yo no tomo la medida. No voy a extenderla porque no es una charla sobre cuántica, pero cambia mucho la vida. ¿Cómo la cambió la IA? ¿Cómo nos pasó desde una silla con amigos, un daily meeting, una retrospectiva? Yo veo que no se hacen más. No sé cómo será en el mundo del trabajo para ustedes, pero en las empresas donde yo voy trabajando en estos últimos tiempos se hacen muchos meetings de relaciones para hacer discovery, proyectos, pero todo el contenido va a acabar en la IA. Y por eso, la comodidad, porque es el enemigo, porque nunca debo dejar de interesarme. Si yo digo, ya sé cómo hacer el prompt engineering, ya, no me gana nadie. Han pasado 2 días y ya están haciendo agentes. ¿Y qué? ¿Y ahora? Los agentes vienen de la policía a llevarle. Otra vez, lo dije antes, no existen títulos. Son personas que les gusta jugar con lo que les gusta hacer. Ingenieros, porque quieren saber cómo está hecho. Contenedores, hoy en día se habla de eso. Han visto que yo casi no he mencionado los contenedores, solo un par de cosas. He tratado de darle una historia de vida porque los libros están allá, Internet está allá, mi historia todavía no está escrita en Internet, porque entre otras cosas yo soy uno cualquiera, no soy un famoso, no soy Donald Trump o el Elon Musk. No he logrado esas cosas, no tengo mucho dinero, puedo viajar, pero se acabará, iré a pedir limosna. O quizás no sé. Pero no tengo un título implícito en mi vida. Y aquí voy a concluirlo, tengo todavía 3 minutos. No sé si ustedes quieren hacer preguntas sobre una cosa, pero creo que esas son las últimas 3 páginas donde el open source no gana, nunca gana porque no le pagan, pero sin Dell y sin la Linux Foundation, sin Kubernetes, sin Docker, sin los modelos abiertos de IA, no se les olvide que no solo existe cloud, Qwen, Kimi, son chinos,
pero son buenos. Son buenos. Yo uso Kimi para codificar y no tiene iguales. Opus me cuesta mucho. Fable, no. Prefiero Kimi. Pero allá también, como dije, Windows, Linux y Mac. Usen lo que quieran, pero úsenlo. Porque la IA no es neutral. Tiene efectivamente algo que pueden usar, que es muy difundido, como Copilot, Cloud Code, he mencionado eso. Yo uso Open Code, que Open está disponible. Y una fórmula para tener modelos en una subscription externa, como podría ser un Bedrock, pero yo uso LightLLM en la empresa y compramos suscripciones para mantener la gente bajo control, porque ustedes saben que aquí el problema es mucho. Y lo que significa para todos ustedes es que yo creo que estas 4 frases lo describen. Aprender, no casarse con las herramientas, no existe una perfecta, aunque hablé mal de Mac, pero lo uso. Siguen a las personas, no a las máquinas, y compartan su conocimiento. Porque con todo eso que hemos dicho, nosotros usamos la IA como un amplificador. Creo que esa palabra va a cerrar el contexto. Amplificamos lo que es nuestro potencial y lo amplificamos con el equipo. Si trabajan en equipo, miren que es BMAD, B-M-A-D, en lugar de mirar que es OpenSpec o SpecKit, que son para la persona. Y van a ver que curiosidad, pensamiento sistemístico, adaptabilidad y comunidad son el secreto que podría cambiarles la vida. A mí me la cambió. Y yo creo que con esto les dije todo, porque el tiempo es, creo, 45 minutos han pasado en este momento. No sé si me dan espacio para preguntas y respuestas, lanzamiento de tomate. Aplauso, aplauso para Fabricio. Aplauso.